El 3 de mayo es conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha cumple justamente 30 años de haber sido proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, con la que buscan generar una fuerza, digamos, impulsora de los derechos humanos a través de la libertad de expresión. Como es habitual en este tipo de fechas, pues es el momento para hacer un balance de la situación, sobre todo en nuestra región, en América Latina, y ver con detalle la labor periodística en los diferentes países, los avances, las amenazas a la seguridad de los periodistas, tanto en naciones democráticas como en esas naciones que tienen gobiernos considerados autocráticos. Para destacar, pues varios temas, por ejemplo, el manejo que le han dado varios gobiernos a la relación con la prensa, una relación que ya de por sí es difícil, pero sobre este tema se refirió justamente Guillem Canela de Sousa Godoy, el jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la UNESCO. Escuchemos sus palabras. In recent years, we are monitoring an increased number of En los últimos años estamos monitoreando un mayor número de líderes políticos, pero también líderes religiosos y celebridades que han desarrollado una narrativa contra el periodismo. Han usado expresiones como, oh, el periodismo es una noticia falsa, o todo el periodismo es corrupto, o todo el periodismo no es verdadero. all journalism is not true. Y cuando hicimos nuestra investigación sobre los ataques a periodistas que cubrían protestas, aparentemente hay una conexión entre estos llamados contra el periodismo y la violencia real contra los periodistas. Against journalism and actual violence against journalism. Entonces, lo que hemos estado monitoreando es un intento creciente de socavar el periodismo como institución central para proteger a los comunicadores, los derechos humanos y las democracias. For protecting human rights and for democracy. Nuestra región, América Latina, enfrenta enormes desafíos. Son muchos los riesgos y amenazas a los que se están enfrentando los periodistas para poder cubrir tanto en terreno como para simplemente poder entregar información. Hemos sido testigos de ataques cibernéticos, de cierres de medios de comunicación, asesinatos de periodistas, persecución, censura, poco acceso a las fuentes de información, también el exilio y por supuesto las amenazas. Casos como el de Nicaragua, con varios periodistas en el exilio, el de El Salvador, que está bajo un estado de excepción, en donde las garantías constitucionales están suspendidas, pues no hay garantías para ejercer el periodismo allí al 100% como debería de ser. O también, por ejemplo, la persecución en Guatemala o las altas cifras de asesinatos de periodistas en México. Una mezcla de todos los aspectos los podemos ver en Colombia, en donde hay asesinatos, persecución, periodistas exiliados, difícil acceso a la información en algunos casos. Allí se mezclan prácticamente diferentes o todos los aspectos. Pero en Venezuela, por ejemplo, los medios tradicionales desaparecieron con el paso de los años y quienes quedan en el exilio claman por el respeto de los derechos humanos en este país suramericano. Como ven, el tema pues es largo, tiene múltiples aristas y por eso pues mejor comencemos. Hoy en el debate de France 24, la situación de la libertad de prensa en América Latina y también en el mundo. Para analizar este tema hemos invitado a Carlos Jornet, él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, se encuentra en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y aquí, en el estudio de France 24, me acompaña Fabiola León. Ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en la ciudad de Bogotá, en Colombia. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa. Ustedes, nuestros televidentes, ya lo saben, hacen parte de esta discusión. Pueden dejar preguntas, comentarios, dudas a través de los diferentes canales que tenemos habilitados en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24, todo junto. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo, esa es mi cuenta personal. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces con nuestro invitado en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Carlos, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y retomo algunas de las reflexiones que hay en este informe presentado este 3 de mayo, que dice que, y lo pongo a consideración, ¿cree usted que el periodismo está simplemente atravesando como una especie de crisis, un momento complicado, un momento de transición en el que también la tecnología ha empezado a absorber un gran campo, o verdaderamente el periodismo y los medios de comunicación están bajo amenaza en nuestro planeta? Es evidente que el periodismo está bajo amenaza en el planeta, pero específicamente en la región, en América Latina, como bien decías en la introducción, el panorama es extremadamente complejo,
por esa mezcla de asedio, censura y muerte que señalaba recién en el videograph. Hay muchos periodistas que han tenido que emigrar, países enteros como Nicaragua y Venezuela, donde prácticamente ya no queda periodismo independiente, pero eso se conjuga también con los cambios tecnológicos, los cambios sociales y también el impacto económico que eso tiene sobre la industria de los medios, sobre la industria periodística. Entonces, hay que trabajar sobre ambos aspectos en paralelo, ¿no? Es decir, por Sí. un lado, trabajar contra la intolerancia, contra los gobiernos autocráticos, contra aquellos que quieren imponer la censura, pero también garantizar un nuevo entorno que permita la sostenibilidad de los medios y del periodismo independiente para poder consolidar ese escenario de información libre que Sí. permita el avance de la sociedad, ¿no? Y para cerrar esta primera ronda, Fabiola, aquí en el estudio de France 24, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros hoy en el programa. Y la misma pregunta como punto de partida, ¿es una redefinición del rol que tienen los medios de comunicación o claramente aquí estamos viendo una amenaza al ejercicio periodístico y a los medios en sí? Bueno, yo creo que en general lo que tenemos es una crisis que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez tenemos un enfoque o una variable que viene perjudicando aún más el tema del ejercicio profesional. Entonces, si bien en algún momento estaba, por ejemplo, la crisis de los grandes medios de comunicación por su financiación, en este momento estamos viendo una gran crisis de la credibilidad de los medios de comunicación a nivel mundial. Y eso pasa por temas como la inteligencia artificial, o por esta cantidad de boom o cambios que se dan en el ecosistema. Pero quiero dejar algo claro y es que no solamente el tema de libertad de expresión se puede ver por la violencia directa que podemos hablar cuando decimos amenazas, homicidios, sino que hay que mirarlo integralmente. Entonces hay que ver variables económicas, políticas, sociales que entran a jugar y no solamente por el número de casos que podamos sumar. Claro, importante esa aclaración. Una arista más para analizar aquí en el programa, la dejo sobre la mesa, me parece interesante. Continúo con usted, Fabiola. Viendo este informe, y lo mencionaba yo en la introducción, mencioné algunos países de Centroamérica. Carlos hablaba del caso de Nicaragua, por ejemplo. Hay dos países muy particulares que quiero entender qué es lo que está llevando a estos países por ese rumbo, y es Cuba, entendemos el tipo de gobierno que tiene este país, y Honduras. Son los países que están en la peor clasificación en la región de América Latina, están prácticamente entre las últimas 15 posiciones del gran listado a nivel internacional, incluso por debajo de países como por ejemplo Nicaragua, donde hay tanta preocupación por la libertad de expresión, o donde hay tanta preocupación, por ejemplo, en El Salvador por ese estado de excepción. Cuba podemos tener un poco más indicios de qué es lo que sucede, pero Honduras sorprende en este listado, en la región de Centroamérica. Fabiola, ¿qué se está conjugando allí? Bueno, eso tiene que ver efectivamente con el problema de la inestabilidad política que se ha venido generando. Entonces hay presiones del lado político y el ambiente, para volver a estas categorías, el ambiente social que se está dando. Entonces tenemos el ambiente político, el ambiente social, y a eso le podemos agregar efectivamente como algunas presiones o intimidaciones que vienen siendo ya más de tipo de seguridad. Entonces tenemos tres factores que entran a conjugar aquí y por lo cual estamos viendo un panorama más difícil del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces no hay las garantías, tampoco hay garantías jurídicas. Digamos que esto también se vino desdibujando en estos países. Entonces, a pesar de que la ley diga algunas cosas, no necesariamente se están llevando a cabo y por eso encontramos un panorama muy difícil para estos países. A mí me llamó mucho la atención encontrarme a Honduras en esos últimos lugares, por eso lo traje para la mesa del debate. Carlos, ¿cuál es su percepción sobre estos dos casos en particular? Sí, nosotros desde la Sociedad Interamericana de Prensa elaboramos anualmente un índice, el índice Chapultepec, y nosotros tenemos ubicado allí a 3 países de la región que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Honduras, obviamente, que ha tenido una degradación importante, pero creemos que hay países donde directamente no existe libertad de expresión ni libertad de prensa. Y la prueba está lo que ha ocurrido en las últimas elecciones o los últimos procesos electorales, tanto en Venezuela como en Nicaragua, que fueron procesos amañados, donde se ha perseguido la disidencia, se ha encarcelado a los opositores. El gobierno de Nicaragua acaba de expulsar a 222 presos políticos, varios de ellos periodistas.
se les ha quitado la nacionalidad, se les han quitado los derechos, las garantías, las propiedades, es decir, se los ha condenado a la muerte civil. Entonces, sí, claramente Honduras es un país que está viviendo un proceso de degradación, como lo vive Guatemala, como lo está viviendo Perú, Ecuador, pero creemos que las situaciones más críticas en la región siguen siendo la de los tres países que le acabo de mencionar, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin duda alguna es crítica la situación de estos estados, Fabiola. Llama la atención en este informe que ningún país del continente americano está en la categoría verde, que se considera que es la categoría bueno, o sea que hay una la libertad de expresión pues está en los niveles más altos. Estos listados los encabezan los países nórdicos, que también han tenido algunos descensos, como por ejemplo el de Finlandia, pero brillan siempre en esta lista Suecia, Noruega, los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia. En este caso, América no está presente. Pero uno mira y pues uno pensaría, bueno, ¿y Canadá por qué no está presente si es un país con una amplia democracia, un Estado social bien sustentado? ¿Estos países por qué no están haciendo presencia allí? O, por ejemplo, Estados Unidos. Yo creo que hay que mirar un poco también, como explicar un poco la manera como se construyen estos indicadores, ¿sí? Primero estamos hablando del año pasado, digamos como para ilustrar un poco. Dos, se hace como con la interpretación de muchos actores, no solamente periodistas, sino también académicos o defensores de derechos humanos, pero además tiene que ver como con las coyunturas que ocurrieron. Entonces, a veces un país baja y otro sube, o a veces si está muy mal la situación a nivel mundial, pues todos vamos a estar muy mal. Entonces, digamos que eso hace que se modifiquen las circunstancias. Estados Unidos, si bien se supone que es como uno en Américas, es uno de los países que podría ser ejemplo, pues no lo encontramos en una muy buena posición debido, a pesar de los esfuerzos que ha dado Biden, de todas maneras tenemos problemas de violencia y tenemos 2 asesinatos que se dan en Estados Unidos. Pero en general en todo el continente, a veces uno tiende a pensar que los países que tienen un régimen dictatorial van a ser los peores países. Y lo que hemos encontrado es que hay muchas democracias que igual tienen problemas de libertad de expresión, porque es que además han cambiado muchas cosas, como el ecosistema de medios. Entonces, todo este auge del Internet también hace que se modifiquen esas realidades. Entonces, Estados Unidos antes no aparecía. En los últimos años para acá ha venido apareciendo en una situación más problemática que la que presentábamos antes. En general, el continente tiene algunos países que estaban bien, pero veamos un ejemplo. Veamos Perú, como para poder comparar. Ahorita se mencionaban 3 países que están gravemente frente a la región. Uno decía, Perú no aparecía, ahora aparece. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una inestabilidad política que se presenta con los presidentes y eso generó, obviamente, un estallido social y genera un ambiente bastante hostil para la prensa. Entonces, Perú no había aparecido, ahora apareció. Claro. Veamos casos como Chile. Chile normalmente no aparece en las mediciones y uno diría que tiene una buena situación de libertad de prensa. Sin embargo, hay un ambiente enrarecido precisamente frente al cambio de gobierno. Entonces, hay como una amenaza o se siente una amenaza frente al ejercicio de los grandes medios de comunicación. Ahí son variables de por qué no aparecen unos y por qué sí aparecen otros. Claro, hay una diferencia. Hay ciertos países europeos que ganan una estabilidad en el tiempo que no lo hemos logrado tanto así en Y estabilidad en múltiples América. factores, no solamente política, sino que también hay una estabilidad económica que también le da un sustento de largo aliento a los medios de comunicación. Claro. Es que ese es un punto importante, o sea, la forma en que estamos laborando los periodistas también va a cambiar la dinámica de libertad de expresión. Entonces, como usted bien lo acaba de decir, si no tenemos unas garantías económicas, va a ser más difícil que existan perfectas condiciones para poder hacer un ejercicio periodístico más responsable. Claro. Carlos, su opinión sobre este tema, este panorama general del continente. Ninguno en verde, pero podemos mejorar. ¿Qué empezar a hacer para mejorar? Estabilidad política, estabilidad económica. La mayoría de países están tratando de salir adelante, recuperar los puntos económicos después de la pandemia de COVID-19 y de la guerra de Ucrania, que todavía nos sigue dando coletazos a todos. Sí, sin duda que la situación económica de la región realmente afecta el ejercicio del periodismo y sobre todo de un periodismo de investigación, un periodismo que profundice en los hechos sociales y que ayude a la ciudadanía al debate público.
como bien decía Fabiola, los índices muchas veces comparan situaciones de un año para otro, teniendo en cuenta la realidad de un país. En México, por ejemplo, los últimos 6 meses no hay ningún asesinato. Eso no quiere decir que México esté mejor que otros países donde pudo haber un asesinato en los meses recientes, sino que simplemente se dan determinadas condiciones que comparativamente lo ayudan a mejorar. Entonces, claramente la realidad económica del periodismo hoy es un tema extremadamente complejo porque hay una competencia muy fuerte de parte de las redes sociales. Los líderes políticos descargan sus dardos contra la prensa también porque saben que tienen otras vías para llegar a la ciudadanía con sus mensajes, aunque estas no siempre sean creíbles. Pero todo Ujú. eso configura un cuadro que debe ser abordado en forma integral para garantizar un ejercicio periodístico que ayude a la consolidación democrática en toda la región. Importante ese punto, Carlos, y eso me lleva a preguntarle un punto que estábamos destacando en la introducción del programa y es esa relación entre los liderazgos de los diferentes gobiernos en los diferentes países que pensaría uno, se sienten amenazados o se sienten en cierta forma desacreditados o intimidados y por eso estos diferentes casos que vemos, comenzando por Estados Unidos, en donde hay señalamientos por parte del gobierno directo a los medios de comunicación para desacreditarlos, para derrumbar ese ejercicio periodístico, acusarlos de noticias falsas o de no estar cercanos a la verdad de los hechos que están difundiendo. ¿Cómo entender esa relación o esa crisis que se está presentando entre los liderazgos y los medios de comunicación? Esto es nuevo ahora que lo vimos, por ejemplo, con el presidente Donald Trump o con el caso de Bolsonaro en Brasil o como en otros casos en Venezuela en su momento cuando estaba Chávez. ¿O esto es una relación que siempre ha sido difícil? No, es una relación que se ha ido acentuando en los últimos años. Creo que el ejemplo de Trump, que no es novedoso porque de algún modo tomó un discurso que venía practicando desde hace unos años Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela, y puede parecer paradójico, pero es así. Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor Kirchner en Argentina, luego Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador en México, buscan a la prensa como enemigo, por un lado, para descalificarla y de ese modo cualquier crítica que la prensa les haga a su gestión ya pierde sustento porque él previamente, el presidente previamente la descalificó. Pero además va ayudando a construir una crítica social al ejercicio de la prensa que después se puede traducir en hechos de violencia, como bien decías también en la introducción de este programa. Realmente es una situación que se va retroalimentando y donde los hechos de violencia empiezan a producirse en protestas callejeras, por ejemplo, donde la prensa ve a un periodista ejerciendo su trabajo de reportear, pero ve también a un enemigo que puede llevar a una confrontación política. Entonces se Sí. producen hechos de violencia que terminan en muchos casos con la muerte de periodistas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un periodista muerto en una manifestación. En Chile una periodista también murió víctima de una manifestación callejera. Entonces, Pero adelante, entonces, Fabiola. bueno, creo que hay que mirar varias cosas, como bien dice Carlos, pues es un tema que viene ya de tiempo atrás, pero obedece o digamos que también hay que entenderlo, tratar de explicarlo. América Latina se considera que es uno de los continentes que tiene mayor concentración de medios en términos de propiedad y de audiencia. Entonces, estábamos muy acostumbrados efectivamente a que la cercanía del poder político con los medios de comunicación, había eso, había una cercanía. Esto se empieza a romper, se nota mucho cuando llega la época efectivamente de Chávez, Correa, Álvaro Uribe. Esto se empieza a ver que está cambiando, se está modificando. No es que haya cambiado la propiedad de los medios en este momento, no necesariamente no hay un cambio grande, pero sí ha cambiado la manera como fluye la información. Entonces, se está agudizando también porque han cambiado el tipo de gobernante. Entonces, son varias cosas que nos llevan a ver que efectivamente la tensión va en aumento entre un poder y el otro. Ahora bien,
También hay que entender que los medios de comunicación normalmente hemos manejado un discurso de el control del poder político. Entonces es como si nos hubiéramos casado con una pelea que va a ser por toda la vida, Sí. y la vemos como una pelea. Entonces creo que a veces también nos hace falta ver el debate o ver la confrontación a la discusión en buenos términos y no como peleas. Entonces creo que es algo en lo que no hemos logrado atravesar en general los países. Sí. El periodismo puede ejercer su control político, efectivamente, pero no necesariamente tiene que estar en un enfrentamiento. Claro. Entonces hemos considerado una pelea algo que realmente puede ser una discusión normal de dos posturas o de dos ambientes. Entonces creo que debemos caminar un poco más hacia la posibilidad de discutir sin necesidad de que piensen igual que yo. Claro. O sea, me refiero, hay que llegar a consensos Escenarios sobre cosas comunes, aunque seamos diferentes. Claro, ¿Sí? eso, pero bueno, ese es un escenario complicado para América Latina donde los choques son frecuentes. Eso me lleva a preguntarle sobre la concentración de los medios en los diferentes países de América Latina en muy pocas manos. En muy pocas manos de grupos económicos, en muy pocos, grandes fortunas de estos países latinoamericanos, que es lo normal, y un escenario parecido también ha tenido lugar en la India, que ha bajado unas cuantas posiciones en el ranking a nivel internacional, porque la gran mayoría de los medios de comunicación pasaron a estar en manos de grandes fortunas que son cercanas al gobierno actual, y allí también hay un detrimento informativo. América Latina necesita, para garantizar entonces esta buena información, este flujo de información, expandir el espectro, agrandar, porque siguen muy concentrados. Yo creo que no es solamente agrandar, o sea, digamos, y no es acabar, que a veces se interpreta que cuando hacemos este tipo de observaciones es atacando a los grandes medios o a las empresas. Creo que todos tenemos la posibilidad de existir. Lo que pasa es que los que son más pequeños necesitan mayor soporte. Entonces, la gran falencia que han tenido en general en América los medios pequeños o los medios comunitarios alternativos es un problema de sostenibilidad financiera. Entonces, si logramos sostenerlos mejor, podemos garantizar una diversidad. Ahora, a veces entendemos que lo diverso y lo plural es porque hayan muchos, y no necesariamente es que hayan muchos. Lo que pasa es que yo creo que podemos ser supremamente amplios y tenemos que tener es la posibilidad de que se presenten posturas diferentes. Sí. No es muchos hablando de lo mismo, es muchos hablando de cosas diferentes desde puntos de vista diferentes. Entonces necesitamos mejorar el ecosistema en los más chiquitos para que podamos coexistir todos. Y haya pluralidad informativa y cada quien se informe por el lado que le guste enfocar la información. Hay un tema importante acá y es el tipo de dificultades que uno ve comparando América Latina con otras regiones de América Latina. El escenario que tenemos nosotros con otras regiones. El escenario que tenemos nosotros es sumamente violento y agresivo con la prensa. La cantidad de muertos que tiene lugar anualmente en México, las amenazas, las investigaciones que quedan inconclusas porque las personas que las están adelantando son víctimas de la persecución y de diferentes hechos de violencia. ¿Esto cómo se puede empezar a cambiar? Esto lo hemos hablado, este programa creo que lo he hecho unas 4 veces acá en France 24 y siempre llegamos a esta misma pregunta y yo no veo cambios en los últimos años. No veo un nuevo cambio, un nuevo camino que lleve a mejorar las condiciones y a reducir la violencia hacia la prensa. Siempre somos vistos en gran forma como una amenaza para grupos económicos, para políticos. Carlos, su opinión. Sí, en la región están avanzando muy lentamente la adopción de modelos de protección a periodistas, sobre todo en situaciones críticas, en situaciones donde hay un crimen organizado, países con fuerte presencia del narcotráfico, por ejemplo, México, bueno, Colombia, en los años pasados, Brasil, la misma Argentina hoy está debatiendo este tema, Paraguay. Sin embargo, no se terminan de aplicar o algunos de esos protocolos de protección a periodistas luego no se le asignan los recursos suficientes como para que puedan ser herramientas eficaces para que el periodismo pueda seguir ejerciendo su profesión sin temer la muerte o permanentemente ataques y robo de herramientas, de elementos de trabajo. Entonces creo que hay que seguir trabajando en esos mecanismos
y también que los propios medios de comunicación aportemos a nuestros reporteros, a nuestros periodistas, de las herramientas y de la capacitación adecuada para trabajar en situaciones de creciente violencia como la que se vive en el continente. Fabiola, entonces, Yo hay creo- una precarización de la función periodística, del oficio periodístico y por ende de la calidad informativa que estamos teniendo en América Latina. Yo creo que sí debemos mejorar. O sea, creo que los periodistas tenemos que hacer una mirada introspectiva para ver en qué deberíamos mejorar. Y tratar efectivamente de que la profesión esté también en un nivel, nuevamente volver a decir por qué un periodista es diferente a todos los ciudadanos que puedan informar. En eso creo que tenemos que hacer un ejercicio juicioso. Creo que para mejorar habría que ver como cada una de estas dimensiones de las que estamos hablando. Ahorita que Carlos hablaba del tema de la protección, precisamente Reporteros hizo un estudio para poder comparar esos programas de protección y creo que en eso hay que trabajar mucho más. Solamente un detalle, el caso colombiano es uno de los programas que tiene más dinero para poder proteger en general no solamente a periodistas, sino a las 17 poblaciones. Pero la gran conclusión de esto es que falta una mirada de la protección de una manera más integral y no solamente como un tema de chalecos y carros blindados propiamente, sino la salud mental de los periodistas. Eso es algo que está se vulnera y no tiene la atención que debería tener. Claro. No solamente los periodistas que estén en una situación de riesgo, sino la cantidad de eventos que terminamos cubriendo y eso genera unos problemas en términos de salud mental. Dos, creo que sí hay que mejorar las condiciones laborales en las que estamos, porque tenemos una demanda muy grande, hacemos muchas cosas o hacemos 3 cosas, en fin, para podernos dedicar como a una sola cosa. Entonces hay que mejorar en términos laborales, pero también creo que hay que hacer un ejercicio con ciudadanía y con otros sectores frente a la importancia de lo que hacemos. Es que somos de las profesiones que trabaja con un derecho que es de todos. Entonces, el derecho a la información es un derecho humano y a veces no se entiende desde esa manera. Se entiende como una profesión más y punto. Sí, un oficio, y no casi. es tan sencillo porque estamos jugando con algo, y no es solamente la patica de la democracia, no, estamos jugando con mucho más que Claro. una patica de la democracia. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo con la ciudadanía y de nosotros como periodistas, de las empresas periodísticas y también de los gobiernos, como para poder abarcar todo lo que hay que mirar. O sea, Sí. no es tan sencillo como La arreglar tarea el es larga. problema. La Muy tarea es larga. Muy larga. Me salgo un poco de la región de América Latina, paso algo de los temas internacionales, porque en el momento que estamos haciendo esto estamos en un contexto de guerra y de confrontación en Ucrania, y el caso en particular de estos dos países pues da para mucho debatir, y es justamente ese manejo de la propaganda por parte de Rusia y de Ucrania en este conflicto. También de este lado del mundo, también obviamente ha habido todo tipo de oferta propagandística haciendo pues alusión a la actividad de los países de este lado del mundo que están involucrados en este conflicto. No voy a rescatar a ninguno de los dos, solamente pongo sobre la mesa. Pero, ¿qué enseñanzas deja a nivel informativo el ejercicio periodístico en esta guerra de Ucrania contra una maquinaria periodística y promotora como es la rusa, que está en terreno, pero también Ucrania ha hecho lo propio estando allí en la zona de conflicto? Carlos. Bueno, es muy difícil en situaciones de conflicto llegar a la verdad real de lo que está ocurriendo. Pero en el caso puntual de lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa, evidentemente hay un intento muy claro de los grupos contendientes de impedir el libre ejercicio de la profesión, sobre todo del lado ruso. Hay un silenciamiento de la información hacia su propia población que realmente lleva a situaciones como la que ha ocurrido recientemente de la detención de un periodista norteamericano que estaba ejerciendo su profesión en Rusia, y eso ha sido un motivo de preocupación. Pero además, todo el tema de la desinformación, del manejo de la información por parte de los países en conflicto la posibilidad de que la inteligencia artificial se utilice para generar más desinformación es el gran desafío que enfrentamos hoy los periodistas en un mundo
donde la posibilidad de conocer cuál es la verdad empieza a hacerse cada vez más difusa porque empiezan a aparecer fotografías, videos, audios Claro. que distorsionan totalmente la realidad, ¿no? Claro, Carlos, tenía para el cierre el tema de la inteligencia artificial, ya lo puso usted sobre la mesa, quiero conocer la opinión que tiene Fabiola sobre este tema de la guerra informática a nivel internacional, la situación de los periodistas en terreno y también esta alianza China-Rusia, que son países que en este ranking no les va nada bien, conocemos cómo es la situación en estos dos países, el cierre de medios en Rusia, la cantidad de periodistas que hay exiliados, la censura que se maneja en China y que no hay acceso a algunos medios internacionales. ¿Qué análisis se puede hacer de la situación de estos dos países y ese miedo que haya una alianza entre ellos dos, un engranaje internacional a nivel informativo? Yo creo que en estos casos, digamos, hay que mirar también, si bien hay una censura y un silenciamiento interno, resulta que también hay un silenciamiento externo. Entonces, como decía Carlos, es más difícil cada vez poder ver o saber qué es lo que está pasando y cuál es la realidad, porque no solamente al interior se silencian, sino que por fuera también hay silenciamientos. Entonces, en muchos de esos casos terminan los periodistas, ahí sí es cierto, como los perjudicados dentro de esta confrontación política y el periodista es el perjudicado en esto. ¿Por qué? Hay muchos corresponsales de estos dos países que estaban en otros países y fueron silenciados no solamente por su país, sino por los países donde estaban. Entonces, ahí queda uno como, ¿qué hacemos para saber si no los dejamos tampoco hablar? Digamos que en estas alianzas políticas que hacemos o por empatías, terminamos diciendo, nada de lo que venga de China lo vamos a mencionar acá, entonces, por decir un ejemplo, en este canal no lo vamos a pronunciar. Ahí entramos nuevamente en un debate que ha sido histórico de éticamente qué podemos sacar y qué no, aunque no estemos de acuerdo con ese régimen o aunque no estemos de acuerdo con eso que está pasando. Pero es más llamativo efectivamente el tema de la propaganda y la manera como se ha manejado la propaganda en estos casos, que en últimas la gran conclusión es la manera como se seduce o se intenta seducir para decir que tengo la razón. Eso es más preocupante de lo que está pasando allá. Efectivamente, estos son los tres países que nos tienen como con la alerta en rojo de allá no es posible saber qué está pasando con la información. No son solamente las vidas. Y aún así hay que decir que todo su panorama no es el más catastrófico. Si los miramos en términos de la clasificación, aunque tienen unas condiciones muy graves, no están tan lejos de algunos países americanos. Claro. Entonces, simplemente tienen una guerra expresa que nos hace prestarles mayor atención. O sea, tienen más ruido y por eso los vemos. Pero no necesariamente estamos lejos de ellos como para decir que eso pasa allá cuando tienes un conflicto directo. No, pasa acá aunque no tengamos un conflicto tan grande. Claro, hay países latinoamericanos en el ranking mucho más abajo que estos países. Y bueno, creo que entiendo lo de la censura externa, digámoslo así, cuando sacaron a los canales rusos de emisión en diferentes países de Europa y pues la gente ya no se puede informar por medio de canales rusos sobre la guerra en Ucrania. Pues véalo uno como lo quiera ver, pero pues no hay un acceso a la información directamente desde Rusia, desde el lado occidental. Y si uno lo mira no en el canal, sino en el periodista que tiene dificultades para ganarse pues su sueldo porque no tiene a quién informar, ahí empezamos, hay que bajar los niveles para que... como la cadena de dominó a caer las porque piezas. Es que a veces miramos como si fueran como si no fueran personas, y son personas las que estamos haciendo periodismo, somos personas las que nos vemos frente a ese tipo de problemáticas. Claro. Entonces no era solamente los canales rusos, sino los periodistas que estaban en los países. Buena esa reflexión. Para el cierre, para terminar, me quedan pocos minutos. Mencionó el tema de la inteligencia artificial. Creo que todos estamos preocupados cómo vamos a abordar esto. Hagamos la ronda a la inversa. Fabiola, percepciones sobre este tema, su análisis. Claro, mira, por ejemplo, el caso de Julian Assange con esta pieza que se creó mostrándolo a él en un estado vegetativo y esto se volvió viral. Digamos que él ha sido una de las causas que para el caso Reporteros Sin Fronteras ha sido importante mostrar su situación y mostrar lo que puede pasar frente a por qué se silencian este tipo de hechos como los que él estaba investigando o mostrando, trabajando. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo vamos a hacer para que la gente sepa qué es verdad o no? ¿Qué tan real es o no?
Antes la gente se podía poner como, si lo decía France 24 era cierto, en este momento ya no sabemos si también podemos creerle a los grandes medios. Esa es la crisis, la credibilidad. La credibilidad. Carlos, su reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial para el cierre. Adelante. Sí, yo creo que no hay que negar o rehusarse a mirar los posibles beneficios de la inteligencia artificial, que creo que son muchos, si se la utiliza bien, como toda tecnología, pero evidentemente que hay riesgos muy altos, sobre todo de plataformas que puedan ser desarrolladas o por grandes corporaciones o por gobiernos autoritarios y que comiencen a generar un relato, pero con la ayuda tecnológica para llegar a una masa enorme de gente. El otro día hice una prueba de preguntarle a uno de los chats que están muy de moda cuáles son los principales beneficios de la libertad de expresión para la democracia y me dijo, bueno, las frases que todos conocemos sobre el valor que tiene la libre expresión para la construcción de ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero luego le pedí que hiciera el mismo discurso, pero con la óptica autoritaria. Y me dijo que había que controlar el periodismo, que el periodismo era el enemigo del pueblo, bueno, todo lo que sabemos también que son los discursos habituales de los autócratas latinoamericanos. Entonces, evidentemente, el mal uso de la tecnología o la distorsión de la tecnología puede llevar a riesgos importantes, además de lo que decía Fabiola, de distorsión de la realidad, ¿no? Apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que puede significar la inteligencia artificial en este oficio de informar y en la libertad de expresión. A Carlos y a Fabiola les agradezco por haber estado con nosotros. Tema con muchas aristas para analizar. Tratamos de darle una mirada rápida a la región y entender cómo estamos. Les agradezco por haber estado con nosotros. A ustedes también muchas gracias por la sintonía. Y la producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y Joana Galvis. Y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.